Hola a todos, fanáticos del mundo de las telenovelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Ya sé que el título les ha picado la curiosidad, y créanme, estoy igual de sorprendido que ustedes. Hoy, como lo indica la fecha, 15 de julio de 2025, vamos a hablar de un bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y antes de que empiecen a especular o a sacar conclusiones, quiero que sepan que este vídeo lo hacemos con el mayor respeto y con el único objetivo de informar y analizar la situación. Vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora, vamos a explorar los rumores, y vamos a intentar entender qué está pasando en este culebrón turco que parece no tener fin. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fanáticos de las series turcas, de los chismes de celebridades y de todo lo que ocurre detrás de las cámaras, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y estén al tanto de todas las novedades. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este escándalo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes no lo sepan, fue uno de los fenómenos más grandes de la televisión turca. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkenci, y la química entre ellos era, simplemente, innegable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y efectivamente los rumores de romance no tardaron en surgir. La chispa saltó, y el mundo se enamoró de la pareja. La serie Erkenci se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. Su trama cautivadora, la belleza de sus protagonistas y, sobre todo, la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir, conquistaron a millones de espectadores. La historia de amor de Can y Sanem, llena de enredos, risas y momentos románticos, traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real, al menos en la imaginación de los fans. Los fans, desesperados por verlos juntos en la vida real, inundaban las redes sociales con comentarios, edits y teorías sobre su relación. Crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaron cada foto, cada gesto, cada palabra que compartían en público. Incluso hubo quienes aseguraban que ya estaban casados en secreto. La pasión y la dedicación de los seguidores eran impresionantes, y la esperanza de ver a Can y Demet juntos en la vida real se convirtió en un anhelo compartido por una gran comunidad. Y durante un tiempo parecía que esos rumores podrían ser ciertos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada movimiento de la pareja. Los medios de comunicación especulaban, publicaban noticias y fotos que alimentaban la ilusión de los fans. Los veíamos juntos de paseo por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas, asistiendo a eventos y fiestas exclusivas. Compartían fotos en sus redes sociales que parecían confirmar un romance. Era como ver una telenovela en la vida real, y a todos nos encantaba. Recuerdo perfectamente esas imágenes, abrazos, risas, miradas cómplices, miradas que hablaban por sí solas. La conexión entre ellos era palpable y el mundo entero vibraba con la posibilidad de que esa química trascendiera la ficción. La complicidad era evidente y cada aparición pública de la pareja generaba un revuelo mediático. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la historia dio un giro inesperado. Un giro que para muchos fue un verdadero balde de agua fría. De un día para otro comenzaron a circular rumores de distanciamiento. Las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales. Las publicaciones conjuntas, los me gusta y comentarios mutuos, se volvieron escasos. Y dejaron de asistir juntos a eventos. La pareja, que antes parecía inseparable, comenzó a distanciarse, alimentando las especulaciones sobre una posible ruptura. Los fans, desconcertados, empezaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Habían terminado? ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido para que esa chispa, esa magia, se apagara de repente? Las razones detrás de este distanciamiento fueron objeto de múltiples especulaciones. Se habló de desacuerdos profesionales, de diferencias de personalidad, e incluso de terceras personas. La falta de confirmación oficial por parte de los protagonistas solo alimentó la incertidumbre y la curiosidad del público. El silencio de Can y Demet, en un momento en que las redes sociales y la comunicación en línea eran cruciales, generó aún más especulaciones. La ausencia de declaraciones oficiales exacerbó la situación, dejando a los fans en un estado de perplejidad y desilusión.
La incertidumbre se apoderó de los seguidores, quienes se aferraban a la esperanza de una reconciliación, pero la realidad parecía indicar lo contrario. Y ahora, llegamos a la noticia que lo ha revolucionado todo. La noticia que nos ha reunido hoy aquí, Can Yaman y Demet Özdemir, al parecer, podrían estar juntos de nuevo. Sí, lo han escuchado bien. Las fuentes, aunque no oficiales, son bastante sólidas. Y por supuesto, las redes sociales están que arden. Las fotos, los vídeos, las especulaciones, todo está a flor de piel. El anuncio de un posible reencuentro ha generado una ola de emociones encontradas. La noticia, que comenzó a circular discretamente, rápidamente se propagó por las redes sociales, alcanzando a una audiencia global. La expectación creció a medida que se revelaban más detalles, y la comunidad de fans se mantuvo en vilo, esperando una confirmación oficial. Los rumores sobre la reconciliación inundaron los medios de comunicación y las redes sociales, generando un debate apasionado entre los seguidores de la pareja. La incertidumbre sobre la veracidad de la noticia mantuvo a los fans en un estado de expectación, generando un ambiente de gran emoción. ¿Qué sabemos exactamente? Pues primero hay varias fotos tomadas por paparazzi donde se les ve juntos en Italia, disfrutando de unas románticas vacaciones. Caminando por la playa, cenando en restaurantes exclusivos, e incluso dándose besos. Imágenes que sin duda confirman que algo está pasando entre ellos. Estas fotografías, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, revelaron momentos de cercanía y complicidad, alimentando la esperanza de una reconciliación. Las instantáneas, captadas en diferentes escenarios italianos, mostraron a la pareja en situaciones románticas, generando un gran revuelo entre los seguidores. La publicación de estas fotos desencadenó una ola de reacciones, tanto positivas como negativas, y generó un intenso debate sobre el futuro de la relación. Segundo, hay testimonios de personas que los han visto en lugares públicos, y que aseguran que se ven felices y enamorados. Estas declaraciones, aunque no pueden ser verificadas de manera oficial, aportan más elementos para la especulación y el análisis. Los testimonios de personas que afirman haber visto a la pareja junta, expresando su felicidad y amor mutuo, generaron un ambiente de optimismo entre los seguidores. La credibilidad de estos testimonios, sin embargo, es objeto de debate, ya que carecen de una confirmación oficial. Estas declaraciones, provenientes de diferentes fuentes, agregaron más leña al fuego y aumentaron la expectación del público. Y tercero, y quizás lo más importante, ambos han reavivado la interacción en las redes sociales. Han vuelto a darle me gusta a las publicaciones del otro y han dejado comentarios que para muchos son muy significativos. El resurgimiento de la actividad en las redes sociales por parte de Can y Demet, especialmente los me gusta y los comentarios, han avivado las esperanzas de una reconciliación. La reanudación de la interacción en línea, especialmente los mensajes y las reacciones mutuas, se convirtió en un indicador crucial para los seguidores. El análisis de la actividad en las redes sociales, en particular los gestos y las interacciones, se convirtió en una forma de leer entre líneas y sacar conclusiones sobre el estado de la relación. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Están realmente juntos? ¿Han superado sus diferencias? ¿Es una estrategia de marketing, como algunos sugieren? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo ellos saben la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación, especular, y sobre todo, disfrutar del drama. El debate sobre la veracidad de la reconciliación ha generado diversas posturas entre los seguidores. Las especulaciones sobre las motivaciones de Can y Demet se han multiplicado, alimentando un ambiente de intriga y expectación. El análisis de la situación, desde diferentes perspectivas, ha dado lugar a un debate apasionado sobre las posibles razones detrás del reencuentro. La incertidumbre sobre el futuro de la relación, combinada con la expectación por una confirmación oficial, ha mantenido a los fans en un estado de expectación. Una de las teorías más comunes es que la relación entre Can y Demet nunca se rompió del todo. Que quizás se tomaron un tiempo para reflexionar, para madurar, para entender qué es lo que realmente querían. Y ahora, después de un tiempo, han decidido darse una segunda oportunidad. Esta teoría se basa en la idea de que el amor verdadero perdura, y que las parejas pueden superar las dificultades y los desacuerdos. La posibilidad de que la relación nunca se haya extinguido por completo ha despertado la esperanza de muchos fans.
Esta teoría se apoya en la idea de que el amor verdadero puede superar las adversidades y que las parejas a menudo necesitan tiempo